Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera hablarles acerca del reino de los cielos. Es un tema muy ambicioso, muy amplio, o sea, vamos a tomar como siempre un poquitito. Juan el Bautista era pariente del Señor Jesús, había nacido unos meses antes y tenía la misión como profeta de anunciar la llegada del Mesías. Y él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Unos meses después, Juan está preso y Jesús ya empieza su ministerio. El mensaje del Señor va a ser: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba con sus discípulos y en Galilea ya empezó a trabajar con la gente, a hacerse conocer, a sanar los enfermos, a predicar el evangelio del reino, y ya se hizo conocido en todo Israel. Cuando él en un momento va a estar en un monte, se va a juntar la multitud y los discípulos, el Señor se va a sentar y va a aprovechar ese momento para enseñarles acerca del reino de los cielos. Y ahí es cuando tenemos en Mateo, cuando empieza en el capítulo 5, las bienaventuranzas y muchas cosas más que hacen al Evangelio de Jesucristo acerca de la ley y cómo debía ser el comportamiento y la conducta de la gente. Va a ir hasta el capítulo 7, pero en el capítulo 6, 25 al 34, está lo que yo les quisiera tratar hoy, teniendo en cuenta lo que yo les hablé recién. En el capítulo 6, versículo 25, va a comenzar hablando sobre las preocupaciones de la vida. Entonces le va a decir a la gente, no se preocupen por las cosas de la vida, no se preocupen ustedes por la comida, por la bebida, por el vestido, porque Dios sabe que tienen necesidad de todas esas cosas antes que ustedes se las pidan. Y le dice, ¿no es la vida más que el alimento? Y les dice, ¿no es el cuerpo más que el vestido? Está tomando prioridades, está dando valor a ciertas cosas más que a otras. Por eso, en las prioridades es donde va nuestra preocupación. Entonces le dice, en relación al alimento, ¿ustedes ven las aves de los cielos tan bellas y preciosas? ¿Quién les prepara la comida? Solitas van y comen y nunca les falta. Y las flores tan bellas que tienen colores preciosos de la creación, que ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió así. ¿Cómo el Señor no les va a dar una ropa así? ¿Cómo no le va a dar mucho más que eso? Está comparando aquí, la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Está dando prioridades. ¿Por qué se van a preocupar y afanar si tienen la vida, si tienen el cuerpo? Valoremos lo que tenemos, porque de lo otro me voy a encargar yo. Entonces le dice al Señor después, hombres de poca fe, ¿por qué se afanan? No se preocupen. Y se ve que tiene relación el afán y la ansiedad con la fe. A veces será que nuestra fe no alcanza para cubrir nuestras expectativas en relación a lo que necesitamos, a los problemas de la vida. Se ve que nuestra fe queda corta porque sí nos preocupamos por el comer, el vestir y por muchas otras cosas más. Y el Señor le dice, no se preocupen, porque el Señor Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Den valor a las cosas que son importantes. Todo lo demás tendrán. Si yo terminara aquí este mensaje, no sé si tendría el aliento para seguir adelante, es decir, tenemos que poner la fe para vencer esas preocupaciones. Porque me falta algo muy importante, porque el Señor dice el secreto para no estar preocupados.
Entonces dice, el Señor sabe de qué cosas tienen necesidad. No les va a hacer falta nada. Y el Señor va a añadir, dice, va a estar por añadidura, va a dar. Y se da por añadidura o se va a agregar algo a otra cosa que está primero, que es el reino de los cielos. Juan el Bautista, el Señor Jesús, predicando el Evangelio del reino de los cielos. Y aquí dice el Señor, busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. ¿Qué cosa? La comida, la bebida, el vestido, el dinero para la educación, el trabajo, todas las cosas que ustedes necesitan, vuestro Padre ya sabe. Hay que pedir, porque en el pedido, en la oración, está la fe. Y al Señor le gusta la relación que tengamos con Él, relación de amistad, relación íntima. Pero el Señor ya sabe todas las cosas. El secreto es estar en el reino de Dios. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Busquen el reino de Dios. ¿Cómo busco el reino de Dios? El reino de Dios es algo abstracto. ¿Cómo busco el reino de Dios? Cuando dice busquen primeramente el reino de Dios, cuando Juan el Bautista dice se ha acercado el reino de Dios, cuando Jesús dice se ha acercado el reino de Dios, ¿quién es el que vino a la tierra? Jesús. Jesús trajo el reino de Dios, Jesús es Dios y Jesús es el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios, es buscar a Jesús. Él es el reino de Dios. Y cuando nosotros estamos en el reino de Dios, no nos hace falta nada. Sabe de qué cosas tenemos necesidad, tiene el cuidado de nosotros, nos da más valor que a las flores y a las aves, y nos dice que todo vamos a tener, se va a dar por añadidura lo que necesitamos. Entonces dice, ¿por qué se van a preocupar? Y después el Señor dice, no se preocupen por el día de mañana, porque sí nos preocupamos por el día de mañana. Sí hay que planificar, sí hay que pensar qué hago mañana, porque tenemos el futuro por delante. Tampoco sabemos qué es el mañana, cómo va a ser. Pero dice, basta a cada día su propia demanda, sus propios compromisos, sus propias obligaciones, nuestra propia agenda. Está completito el día. Entonces, ¿para qué van a agregar más cosas al día que ya tiene bastante? Basta a cada día sus propios problemas. Entonces el Señor Jesús nos está queriendo decir, ese reino de los cielos es Jesús. Ese reino de los cielos trajo desde arriba hacia la tierra. El Señor es el reino de los cielos. Nosotros entramos a ese reino y ese reino entra a nosotros. Si nosotros entramos al reino de los cielos, es porque recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Nadie que no haya pasado por la cruz de Cristo, aceptando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, entra al reino de los cielos. Ese reino es espiritual, pero tiene afectación en nuestra vida terrenal. ¿Cómo creer y cómo tener fe en algo que es un misterio para nosotros? Pero aquel que tiene fe y cree en el Señor Jesucristo, vive en el reino de los cielos y vive el reino de los cielos, porque nosotros comprobamos día a día que el Señor lo que promete, lo cumple. Y vivimos de experiencia en experiencia. No es solamente la letra fría de la palabra, sino que es vida en experiencia de cada día. Dice 2 Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de ustedes. Y dice en Filipenses 4:6, dice que nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Por nada. Sí nos preocupamos, pero no se preocupen, oren y pidan, porque ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si no entendemos, es porque
que es sobrenatural. Vivimos en una esfera sobrenatural, espiritual y terrenal. El Espíritu de Dios que nos hace entrar al reino de los cielos nos cubre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos completos en Cristo. Entonces ahí sí podemos entender, no tengan la ansiedad y la preocupación crónica en la vida. Vayamos día a día con Cristo, porque el reino de los cielos te ofrece estar en Cristo y Cristo en nosotros, para que podamos tener esa paz que es sobrenatural, que se entiende solamente estando en Cristo, que nos acompañe cada día para que podamos valorar lo que es importante, lo que es prioridad. Prioridad es el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.